Cordial saludo. Vamos a explicar la ley de Ohm acerca de el voltaje, resistencia y intensidad de la corriente. Entonces vamos a conectar una fuente de poder. Estamos en las kits de construcción de circuitos, así realizando una simulación acerca de un circuito en serie y vamos a hacer la comparación con un circuito en paralelo. Entonces vamos a hacer una conexión de un circuito en serie. Vamos a conectar 3 resistencias y a utilizar los elementos de medición para, poder obtener qué voltaje y qué amperaje nos está arrojando este circuito. Vamos a conectar aquí 3 resistencias del mismo valor de 10 ohms. En cada una de ellas vamos a instalar un amperímetro. Ahí procedemos a energizar el circuito. Vamos a ponerlos convencional. Vamos a poner los valores. Hay uno que no me está conectando acá. Listo. Entonces podemos observar, entrar a analizar que tenemos la fuente de voltaje de 9 voltios. Por acá empiezan a haber flujo de electrones hacia la primera resistencia de 10 ohms. Entonces vamos a iniciar con mediciones con el voltímetro. Podemos observar que en la salida del positivo de la batería nos está arrojando 9 voltios. Vamos a observar qué pasa después de pasar la primera resistencia de 10 ohms. Acá podemos observar que se presentó una pérdida de voltaje de 3 voltios. Para hacer la comprobación, según la ley de Ohm, podemos analizar qué voltaje es igual a intensidad de la corriente por resistencia. Entonces 0.3 amperios por 10 ohms nos da los 3 voltios, que es lo que se está generando la pérdida. Y si hacemos la cuenta de 9 voltios menos 3, aquí efectivamente nos da los 6 voltios, que se perderían los 3 en esta resistencia. Y así sucesivamente en la segunda resistencia se pierden otros 3 voltios hasta llegar a la última resistencia, en la cual se está perdiendo totalmente el voltaje. Podemos observar también, analizar de este circuito en serie, que la corriente se mantiene a lo largo, la intensidad de la corriente se mantiene a lo largo del circuito. Sí, no importa en qué punto, en qué parte del circuito se mida la intensidad de la corriente, siempre va a ser la misma. Este fenómeno lo podemos comparar con, por ejemplo, una bomba de agua que está distribuyendo agua a través de una tubería en la cual se presenta una presión inicial, y a medida que va llegando a algunas compuertas va perdiendo la intensidad, va perdiendo la presión. Entonces podemos observar que aquí ya perdió un poquito de presión, perdió presión, pero mantiene el mismo flujo a través de todo el circuito, que vendría siendo la corriente, la intensidad de la corriente de 0.3 amperios. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el circuito lo organizamos de forma paralela. Entonces vamos a volver a armar todo el circuito. Entonces vamos a organizar de tal modo que
este circuito nos quede en paralelo. Acá podemos instalar el primer amperímetro. Acá vamos a ubicar una resistencia y aquí la vamos a conectar. Listo, acá ya podemos observar el primer flujo de la corriente, pero vamos a conectar una segunda línea aquí. Instalamos amperímetros y los conectamos al circuito. De tal manera que haya un flujo de electrones a lo largo de todo el circuito. Acá hasta acá. Sería una resistencia, vamos a ubicar una resistencia en paralelo. Nótese que los valores de las resistencias van a ser las mismas a lo largo del circuito que el primer circuito. No vamos a modificar nada, van a ser 9 voltios y cada una de las resistencias van a ser de 10 ohms. Y aquí ya tendríamos nuestro circuito en paralelo. Entonces podemos analizar que por medio de los amperímetros podemos corroborar que la intensidad de la corriente sí se distribuye a lo largo del circuito. Esta comparación se podría asemejar a una tubería que distribuye una misma presión, pero que pierde el flujo al pasar por diferentes líneas, diferentes tuberías. Entonces podemos observar que el voltaje sí es el mismo en cada punto del circuito, mientras que la corriente sí se distribuye. Entonces, pues básicamente ese sería el experimento sobre la ley de Ohm. Muchas gracias.